¿Es verdad que una hostia consagrada de pronto se puede convertir en carne y en carne de corazón? ¿Es cierto que el vino consagrado de pronto se puede convertir en sangre y se conserva? Y así está la hostia de carne, el vino en sangre. ¿Existen realmente los milagros eucarísticos? Y para poder decir si existen y si son reales, pues es necesario tener fe. Pero más allá, como también tenemos razón, queremos corroborar y queremos comprobar. ¿Cómo entonces comprobar que una hostia o un vino se convierten en carne y en sangre? Los milagros eucarísticos es el tema de hoy. Para hablar de esto busqué a quien, pues en todo el mundo, es reconocido como la más grande autoridad en esto. Me refiero al doctor Ricardo Castañón, hoy él con nosotros. Es el tema de hoy, queridos amigos, y la verdad, un servidor se siente muy complacido y privilegiado por contar aquí con la presencia del doctor Ricardo Castañón. Él reside en Bolivia, que es donde nació, está en México para una serie de retiros que va a estar haciendo aquí una gira y después sigue en Estados Unidos durante 3 semanas para tener una gira. Y por eso lo atrapé y lo traje a la televisión. Ricardo Castañón es doctor en psicología clínica, con especialidad en medicina psicosomática y bioquímica cerebral. Y desde hace muchos años, bueno, me parece, él ya nos lo dirá si es así, que su fama rápidamente creció en el mundo debido a estudios que él ha hecho a estos milagros eucarísticos. Bienvenido, querido Ricardo. Roberto, un gusto estar en este programa, estar contigo, Gracias. Saludar a tu audiencia y me pongo a tu disposición. Muchas gracias. Es así. A partir de que comenzaste a hablar de milagros eucarísticos, ¿es que te conocimos? Yo me dediqué a la neurociencia desde muy temprano, he publicado hasta el presente unos 22 libros, pero la primera parte de mi actividad científica ha sido inspirada, o más que inspirada, iba a decir en el materialismo científico, pero digamos, no conocía la dimensión espiritual. Entonces, hasta el año 93 yo era un estudioso del cerebro, de la conducta, pero con pensamiento ateo. Y cuando empecé ya a hacer estos estudios de milagros eucarísticos, el público católico y también el otro público pues se interesó por mis investigaciones. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es que fuiste a dar a eso? Además, sin tener fe. Bueno, yo me formé en mis primeros estudios en Italia, luego fui a Alemania donde hice las especialidades para bioquímica cerebral y en mi formación conocí a la doctora Rita Levi Montalcini, que era Premio Nobel de Medicina. Ella estudiaba cómo crecen las neuronas, yo me dediqué a estudiar la estimulación bioeléctrica de las neuronas. Y toda mi vida era más o menos ciencia, pero con el propósito de ayudar a las personas. Por qué una persona tenía depresión, qué sucedía químicamente en el cerebro cuando una persona tenía estrés. Escribí un libro muy importante que me tomó 17 años y que ahora tiene muchas ediciones, Cuando la palabra hiere, luego Cuando la palabra sana. O sea, he hecho una ciencia que pueda, digamos, partir de un laboratorio, ser compartida con los científicos, pero me preocupaba que eso llegara a la gente. Entonces me importaba que el hombre se beneficie de los resultados científicos, porque a veces esos resultados se quedan en los libros de ciencia, en las revistas especializadas, en un congreso científico y no llega a la gente. Sí. Entonces, un día de Alemania viajé a Bolivia a saludar a mi familia y esos días la prensa hablaba de una imagen de un Cristo que tenía efusión de lágrimas cristalinas. La gente dice que lloraba el Cristo. Nosotros técnicamente decimos efusión al brote de una sustancia, porque no puedo decir que llora porque no sé si es lágrima y no sé si es sangre.
Entonces yo dije, si esa imagen tiene efusión de lágrimas cristalinas, eso no puede ser en una imagen de yeso, debe ser que la dueña de la imagen o alguien en esa casa tiene alguna capacidad mental, cerebral, psíquica, paranormal. Y yo quisiera estudiar esos poderes mentales, ¿no? ¿No pensaste que atrás le ponía alguna manguerita para poner agua? No, tú fuiste un poco más allá. Sí, no pensé en la malicia de la gente en ese momento. Esa mujer de esa casa, en su mente ha de suceder algo que provoca que esa imagen tenga una efusión de lágrimas cristalinas. ¿Tú pensaste eso? Yo sabía que era una mujer porque la entrevistaban en la prensa, pero yo pensé que era porque ella tenía algunos poderes mentales. Estoy hablando de los años 90. Ajá. Entonces fui a la... Bueno, y además la autoridad de la iglesia no se pronunciaba, ningún científico tenía interés y la prensa especulaba. Entonces yo dije, esta es una curiosidad, estoy de vacaciones en este país, pues voy a ir y voy a ver si me dejan tomar una muestra. Entonces me permitieron tomar una muestra de las lágrimas cristalinas y llevé a los laboratorios y era lágrima humana. Entonces esto fue interesante para mí, fue en junio del año 92, tomó tiempo hasta el 93 y luego el 95 en una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, otra imagen de yeso empezó a exudar una sustancia rojiza. Y eso fue más dramático. Ahí yo ya no pensé que eran, digamos, poderes mentales, porque esa sustancia rojiza era sangre humana. Tenía... También la llevaste a analizar a un Claro, laboratorio. claro, ¿no? Y me puse delante de la imagen muchos días hasta grabar el momento del brote, el instante en el que salía la sustancia. Cuando yo llegué, pues la cara estaba manchada de sustancias rojas, pero yo debo ver el brote. Entonces tomé las muestras y además viajé hasta Nueva Orleans para tomar un laboratorio y que el laboratorio pues me ayudara. Sangre humana, tiene ADN humano, tiene hemoglobina, glóbulos blancos, glóbulos rojos, ahora era sangre humana. Y esas cositas empezaron a mover digamos, los cimientos endebles de mi ateísmo. ¿Recuerdas qué tipo era la sangre? En ese momento las muestras tomamos muestras que se llaman evidencias mínimas, porque no son grandes las muestras. Y los laboratorios me decían, si escogemos el tipo de sangre, usted no va a poder tener el ADN, porque era mínima. O sea, usted tiene que decidir, hacemos ADN o el tipo de sangre. Entonces yo les dije, ¿cuál es el resultado más importante? Me dijo ADN, porque si es ADN usted va a tener que esta sustancia, que es sangre, es de una persona humana. En cambio, si tiene el tipo de sangre, eso vale solo 33% para lo que usted busca, porque puede ser casualidad, porque una mancha rojiza puede volverse por bacterias en tipo de sangre. O sea, me dieron muchas razones por las que mejor era hacer el tipo genético. Entonces, de esa imagen no tuve el tipo de sangre. Pero eso es lo que me llevó a Buenos Aires, a que alguien me buscara, un sacerdote. Usted ha estudiado la imagen de un Cristo en su país, tenemos unas hostias, tenemos dos, y ahí fue la historia, empezó el 99. Y eso es lo que ya me puso de rodillas. Así fue como continuaste luego analizando esto de los milagros eucarísticos. Sí. Vamos a pedirle a Marisa que nos hable de los milagros eucarísticos. Creo que muchos sabemos lo que es, pero posiblemente alguien no sepa de qué se trata, ¿no? Los milagros eucarísticos, mire. Los milagros eucarísticos son hechos sobrenaturales relacionados con el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. La mayoría de estos milagros han ocurrido durante la celebración de la Santa Misa.
Algunos de ellos son hostias consagradas de las que ha emanado sangre, hostias que se transforman en carne o vino que se convierte en sangre. Otros se han manifestado en el pan eucarístico, que se conserva incorrupto por siglos, en hostias que levitan, aparecen o desaparecen de iglesias o que curan a personas enfermas o a pueblos enteros que padecen epidemias. Otro tipo de milagros eucarísticos consisten en conversiones o en experiencias místicas que han tenido varias personas por su frecuente interacción eucarística, como los casos de las beatas Alejandrina María da Costa, Ana Catarina Emmerich y Teresa Neumann, quienes solo se alimentaban con la Eucaristía. Los milagros eucarísticos son recibidos por los fieles devotos como una prueba física de que Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía y como una manifestación proveniente del cielo a fin de restaurar la fe en momentos históricos de herejías que niegan la presencia eucarística de Cristo. Esto, los milagros eucarísticos. Ricardo, nos decías que todo esto de tus investigaciones acerca de milagros eucarísticos comenzó por este Cristo en Cochabamba que con salía efusiones. De sus efusiones. También en Siracusa, Italia, en el sur, muy el sur, ya en Sicilia, una imagen de la Virgen María de cerámica también tuvo estas efusiones, lágrimas, ¿no? Sí. ¿Tú supiste de esto? Cuando yo empecé a hacer este estudio, te estoy hablando ya de esa imagen con sangre, el año 95, busqué mucha literatura y encontré que el año 1953, en la casa de la señora, me parece, María Iannucci, la imagen de la Virgen exudó 6 veces. El Papa era Pío XII, hicieron los estudios, y me parece que el año 54 él declaró el caso como milagro. Entonces esto a mí me importó mucho porque sabía entonces que la iglesia no estaba alejada de estos acontecimientos. Yo era fresquito, estaba saliendo del ateísmo, no conocía muchos temas de la Iglesia Católica. Entonces para mí ese fue un buen respaldo, pero también había otro caso de los años 80 que tuvo efusión en Naju, Corea, y el obispo a la señora, a una religiosa de nombre Agnese Sasagawa, que acaba de fallecer. Acaba de morir. Sí, y el obispo, que era un hombre... Perdón, ¿no es Japón? En Japón. Japón. He dicho... Corea. Corea, hablé de Naju, Corea, me equivoqué, perdón. Sí, es en Japón, en Akita, Japón, sí, perdón. Hermana Agnes. Agnese Sasagawa, en Akita, Japón, en los años 80, y el obispo del lugar, John Ito, hizo las investigaciones durante varios años. Tuvo que combatir mucho con algunos religiosos, particularmente jesuitas, que se inventaron el concepto de que ella tenía un poder de ectoplasmosis, por el cual ella de lejos podía hacer sangrar a las imágenes. Esto decía ese experto, que era profesor de una universidad allá, pero el obispo era un hombre de carácter, quiso hacer los estudios y luego yo viajé también para conocer... En Japón, allí en el convento. Sí, fui para conocer en primera mano el tema y se aprobó el caso, lo presentó al Vaticano, a la Oficina de la Doctrina para la Fe, donde el cardenal Ratzinger era el presidente. Y cuando recibió la nota dijo, no tengo nada en contra de la decisión de esta autoridad, porque él reconoció el caso como auténtico y de origen sobrenatural. Allí en el convento de la hermana Agnes, quien en paz descanse desde hace poco, tienen los algodones con todas las lacrimaciones, varias de esas, me parece que son... 101. 101 veces. Las hermanas las conservan. ¿Tú investigaste eso, Ricardo? No. ¿O entrevistaste a la hermana Agnes? No, yo fui, eso ocurrió en los años 80. Yo empecé a estos temas recién en el 95. Entonces yo fui solamente para conocer la historia, entrevistar a algunas personas. Ella ya estaba en otro convento porque la enviaron a otro lugar, no estaba en Akita cuando yo fui.
Pero de ahí me fui a Naju, por eso me confundí, a Naju, Corea, a la casa de Julia Kim, que tenía otra imagen de la Virgen que exudó 700 veces. Au. Ellos hicieron estudios, yo no participé, lo que yo estaba haciendo es reunir casuística, y ellos demostraron que la sangre era humana también y tenía ADN humano, y cuando recibieron los resultados, yo viajé con ellos a Seúl, a la Universidad de Seúl, para poder acompañarles, y estuve con el genetista que les dijo que había ADN humano y que era sangre humana. ¿Viste que la hermana Agnes murió el 15 de agosto, día de la Asunción sí. de María? Debo hacer una pausa breve. Bueno, este primer momento ha sido muy introductorio para conocer cómo es que el doctor Ricardo Castañón comenzó con todo esto. Nos llevó el tema a las lacrimaciones. Después de una pausa vuelvo para hablar ya de los milagros eucarísticos y posiblemente el más cercano en el tiempo, y si no, sí en nuestro país, ese de Tixtla, Guerrero, cerca de Taxco, que el doctor Castañón también ha investigado. Vuelvo con los milagros eucarísticos. Ya estamos de regreso. Hoy el tema, los milagros eucarísticos. Estoy conversando con el doctor Ricardo Castañón acerca de este tema. A ver, esto de los milagros eucarísticos, Ricardo, ¿no comienzan acaso a partir del milagro de Bolsena? ¿O sabes de algún anterior? En el siglo VIII, en Lanciano, un sacerdote cuyo nombre no se conoce, pero estaba en Lanciano, él empezó a dudar si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Pero en su honestidad decía, ¿cómo puede ser que siendo yo sacerdote dude de esto? Yo he viajado al lugar varias veces para informarme leyendo los documentos. Y él pedía una gracia de Dios, y un día mientras celebraba la Eucaristía, la hostia tuvo efusión de la sustancia rojiza y también el vino. Esas dos evidencias los religiosos conservaron hasta nuestros tiempos, y en 1970, a pedido de la Conferencia Episcopal italiana, el profesor Odoardo Linoli hizo los estudios, demostrando que había sangre humana de tipo AB, y la hostia se convirtió en una sustancia que decía era carne, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Esa es la conclusión de él. Yo fui a buscarlo a él años después, histopatólogo muy famoso, profesor universitario, y él me confirmó todos sus hallazgos. Sí. Ese es el caso que, digamos, yo sé que Carlo Acutis ha hecho una historia de más o menos 105 milagros en la historia de nuestra iglesia, pero este es visto como el más importante y de los primeros, siglo VIII Lanciano. Bolsena es siglo XIII. ¿Carlo quién dijiste? Carlo Acutis. Igual que el niño. No, Carlo Acutis es el niño que hizo, es el jovencito que hizo su exposición de milagros eucarísticos desde muy temprano. Entonces, él más o menos registra unos 105 milagros. Y alguno creo que va antes del siglo VII, pero para lo que a mí me toca investigar la coherencia más evidente, yo no he ido a ver cosas del siglo IV, del V, en la historia pueden haber, pero digamos el más formal que uno tiene es el de Lanciano del siglo VIII, y el siguiente, el de Bolsena, que ocurre el siglo XIII y que se conserva actualmente en la Catedral de Orvieto. ¿Cómo fue el milagro de Bolsena? Un sacerdote de Bohemia, Checoslovaquia,
de nombre Pedro, lo llaman Pedro de Bohemia. Él también en su país dudaba y él tuvo una crisis interior, pero también era honesto, decía no puedo jugar doble, estoy consagrando y no creo en esto. Entonces decidió hacer un peregrinaje hasta Roma para rezar ante la tumba de los apóstoles pidiendo la gracia de creer otra vez. Y después de haber hecho su visita, retornaba ya a Bohemia y se quedó en Bolsena y celebró la misa en el altar de Santa Cristina. En ese momento la hostia tuvo efusión de la sustancia rojiza que él envolvió en un corporal. Gente de la parroquia se enteró y el Papa Urbano IV estaba en las cercanías. Estoy hablando de 1263. Entonces el Papa dijo, yo quiero ver esto, formó una comisión de teólogos, se quedó conmovido y es por esa razón que él instituye la famosa fiesta de Corpus Christi. Corpus Christi tiene origen en el milagro eucarístico de Bolsena. El sacerdote, al momento de celebrar, ¿no?, parte la hostia y salta la sangre. Sí. La catedral de Orvieto se edificó precisamente para recibir este milagro eucarístico. ¿Tú sabes si se ha analizado la sangre de ese corporal, de esa tela? Yo hasta, por todo lo que conozco, es más, algunas autoridades de la Iglesia me han preguntado posibilidades de estudiar algunos de estos repertos antiguos. Pero el tema es complicado porque hay muchas gentes que tienen que decidir porque ya son propiedades nacionales, no solamente es un tema religioso o temas históricos. Pero no se ha hecho un estudio que yo sepa sobre sobre Bolsena. El único real y accesible y publicado es el de Orvieto hasta este momento. Hay otro milagro eucarístico que consiste en muchas hostias que habían sido robadas, aparecieron y están todas juntas. ¿Sabes de él? Sí, me parece que son unas 200 que se conservan hace muchos años y está en Casia, en Italia. En Casia. ¿Cuál es el milagro allí? El milagro es la conservación de que aquí me parece por norma canónica cada mes se debe cambiar las hostias del tabernáculo. Porque como es material orgánico hay descomposiciones. De hecho, en algunas investigaciones que yo hago, a veces encuentro hongos, moho, y eso sucede pues por la presencia orgánica. Entonces, para ellos el milagro es de que las hostias se conserven intactas durante tanto tiempo. Pero hay un caso muy bonito que la gente creo que no lo conoce mucho. Perdón, esas hostias entonces, después de tantos siglos, deberían ser polvo, o sea, harina, pues. Claro. Eso debería ser. Sí, y con moho y con bacterias. Sí. Y están intactas. Perfectas, sí. Un caso muy interesante está en Daroca, en España, a unos 90 kilómetros de Zaragoza. Hubo un conflicto bélico con musulmanes y el sacerdote quiso celebrar la misa para dar la comunión a los 5 capitanes españoles que iban a combatir. Entonces celebraba la misa, había consagrado ya las hostias, cuando empezó el conflicto y tuvieron que correr los capitanes a defender su asunto. Entonces el sacerdote envolvió las hostias en un corporal y las depositó en un sitio para poder comulgar después. Cuando él las fue a recoger, toditas tenían efusión. Son 6 hostias, yo las acabo de ver. Ya las vi hace unos 10 años, pero ahora las vi en el mes de agosto otra vez. Son 6 hostias que están pegadas a esta tela y realmente hay unas 3, 4 hostias que se conservan casi perfectamente. No se han hecho estudios científicos. Cuando dices efusión, ¿lo dices para no aseverar que es sangre? Hay 2 cosas que yo creo que es bien importante aclarar al tratar estos temas. La gente muy fácilmente me llama y me dice, doctor, tenemos un milagro eucarístico, porque ven una mancha roja.
Entonces yo personalmente les digo, mira, técnicamente usamos el término efusión, que designa el brote de una sustancia, pero yo no sé si es sangre hasta que se haga el estudio. Y esto, Roberto, porque he hecho varios estudios de imágenes y de hostias, donde hemos visto la efusión de una sustancia rojiza y el laboratorio no ha mostrado sangre. Entonces, esto es un misterio que hasta ahora yo no lo sé resolver. Pero por eso a mí me parece prudente la autoridad de la Iglesia, que no habla fácilmente de milagro. Entonces, es bueno entender que si hay una circunstancia, una evidencia de este tipo, yo uso el término de signo. Aquí hay un signo que vamos a estudiar. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que ya el cardenal Bergoglio me pidió estudiar, no se ha declarado milagro oficialmente por la autoridad de la Iglesia. Entonces se habla de un signo eucarístico. En cambio, el caso de Tixla sí ha sido declarado milagro. Entonces la gente podría hablar de evidencia, de efusión o de signo, pero no puede hablar de milagro hasta que la autoridad de la Iglesia no lo declare como tal. Yo no tengo capacidad para decir esto es un milagro. Tú tampoco la tienes. Y yo por eso me cuido, porque a veces hay gente que me pide que yo participe. Yo no intervengo si no me lo pide la autoridad de la Iglesia formalmente. Pero no falta la persona que me dice, se hace fotografiar, yo le he mostrado al doctor este milagro eucarístico y a veces me ponen en problemas. Y él ya me dijo que sí. Entonces, ¿no? Y me dijo que es sangre. ¿Cuándo ocurrió el signo eucarístico en Buenos Aires, cuando el arzobispo era el cardenal Bergoglio? Estas son dos experiencias muy hermosas, porque el primer signo ocurrió en mayo del 1992. El siguiente en agosto de 1996. Pero yo viajé a dictar conferencias por mis temas el año 99, en octubre. Y es ahí que el párroco de la parroquia de Santa María en Buenos Aires, el padre Eduardo Graham, me pide que yo vaya a visitar su parroquia porque él dijo unas hostias que han sangrado. Ajá. Yo todavía no conocía las terminologías. Antes de eso, mi única experiencia había sido estudiar el Cristo de las Lágrimas en Bolivia, ¿no? Entonces, esas experiencias son del 92, del 96, y yo empiezo a estudiarlas del 99 al 2006. Tengo que hacer otra pausa, Ricardo. Vuelvo rápido. Pero antes te dejo estas preguntas. Así en tus palabras. Cuando alguien te llama y te dice, Ricardo, quiero que vengas a analizar y a estudiar este signo, este fenómeno. Tú cuando llegas, ¿qué haces? ¿En qué consiste esa investigación? Y también el milagro de Tixla. Claro. Al que ya le llamaste milagro porque fue declarado tal por el obispo Alejo Zavala. Volvemos entonces con esto y con más. Continúo conversando con gran gusto con el doctor Ricardo Castañón. Hoy el tema, los milagros eucarísticos. Ricardo, Tixla, Guerrero, cerca de Taxco, una hostia sangró. ¿Sí puedo decir que sangró? Sí, porque demostramos que es sangre. Sí, a ver, sí. ¿Te llamaron? ¿Fuiste? ¿Qué pasó ahí? El año 2009 yo fui a dictar conferencias a Chilpancingo. Y me buscó un sacerdote de nombre Víctor Aguilar. Me dijo, soy el vicario de la diócesis y vengo en nombre del obispo Alejo Zavala. Tenemos una hostia que tuvo una efusión de sangre y quisiéramos que usted la vea. Como era una autoridad de la iglesia, me llevaron a Tixla, a la parroquia.
que está a unos 20 minutos de Chilpancingo, y estaba la hostia en el tabernáculo. Yo vi que había una mancha bastante significativa, grande, y estaba ya oxidada y parecía sangre. Entonces yo le dije que sí, que podría ser sangre, pero que primero tenía que hacer los estudios. Pero quisiera decir algo muy bello sobre la persona de Monseñor Alejo Zavala, porque él me dijo esto: doctor, yo no me puedo equivocar. Tengo miedo que alguien le hubiera puesto sangre a la hostia y quisiera saber si usted puede descubrir si el origen es exógeno, externo o interno, porque yo no me puedo equivocar. Me encantó porque él había pensado en algo que yo no pensé, como metodología de investigación, llamamos diseño experimental. Entonces me fui a unos laboratorios de la policía forense y ellos me ayudaron a descubrir en México que el brote iniciaba en la parte media de la hostia y por capilaridad ascendente subía a la parte superior. Entonces tú tomaste esa hostia y la se llevé al laboratorio. A no, yo estuve con ellos, yo no se las dejé. Y fui partícipe de toda la investigación, con toda metodología moderna de los forenses, descubrimos que el brote era desde la parte media y se llama capilaridad ascendente que iba. Ese fue el primer estudio de octubre, y el 2011 otro laboratorio, porque yo hago 3 series de estudios en distintos países, otro laboratorio encontró lo mismo, sin que yo lo hubiera pedido, de que el brote era del interior. O sea, era una evidencia hermosa y el obispo me dijo, si usted encontraba esto, proceda, por favor. Fue muy bonito. ¿Y qué estudiaste? ¿Algo más? ¿El tipo de sangre? Bueno, no, si el estudio me tomó... Permíteme aclarar que yo no cobro un centavo por esto, que no nadie piense que a mí me paga la autoridad de la Iglesia. Es un servicio que yo hago al conocimiento de la verdad natural y de la verdad espiritual, para que también el científico no creyente pues se abra a la dimensión espiritual. Entonces el estudio me tomó desde el 2009 hasta el principios de 2012, porque hay que ir a muchos laboratorios, y entonces encontramos que la sustancia era sangre humana, el tipo de sangre AB, el mismo que he encontrado en todas las hostias, y vino, también que he estudiado vino. Y AB, la sangre que está en la sábana santa de Turín, en el Santo Sudario de Oviedo también. También. Y creo que en Lanciano, ¿eh? Y en Lanciano también, y en todas las hostias que hemos estudiado, y también siempre los polacos que siempre sabe. Hemos encontrado hemoglobina, la heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y da coloración a la sangre. Hemos encontrado leucocitos, glóbulos blancos. Hemos encontrado glóbulos rojos, pero lo bello es que hay un macrófago, esto me lo explican los cardiólogos, un macrófago espumoso que es un glóbulo blanco grande, intenso, que está vivo y que está actuando para reparar una lesión que hay alrededor del glóbulo blanco, y es un tejido de miocardio lastimado por un infarto al corazón. Entonces los 2 cardiólogos que me asesoran dicen, doctor, esto es lo que nosotros vemos cuando un paciente ha tenido infarto al corazón. ¿Qué tal? Entonces, eso en la hostia de Tixla. Posiblemente cuando el Evangelio de Marcos dice, lanzando un fuerte grito, expiro, es el infarto, el corazón que se contrae. Según los doctores, el Señor ha tenido varios microinfartos. Él ha muerto de hipovolemia, que es que ya no tenía líquido, no tenía alimento, se secó el organismo del Señor y derramó hasta la última gota. Pero él tuvo varios infartos. Creemos que uno de los primeros fue la noche en Getsemaní. Él estaba asustado, él transpiraba, le reventaron los vasos capilares que están alrededor de las glándulas sudoríparas. Por la tensión que tenía, él transpiraba, temblaba. Entonces, como transpiraba y reventaron los vasos capilares, salieron las gotas gruesas de sudor mezclado con sangre, y por eso se dice que él trasudó
o exudó sangre, pero era el sudor mezclado con sangre. Ese cuadro se llama hematidrosis. En clínica lo tenemos aún hoy en medicina psicosomática, que ocurre a una persona que está bajo alta tensión nerviosa. Entonces el señor posiblemente ese momento tuvo los doctores usan el término microinfarto. Durante todas estas investigaciones, tú siempre llevabas la hostia de Tixla. Sí. Siempre, claro, por supuesto, con la autorización de Monseñor Alejo Zavala. Tomo tres muestras y viajo con esas muestras. ¿No llevabas la hostia Al principio me dieron para el laboratorio de medicina, porque teníamos que ver forense de la policía, para ver si yo encontraba el origen, ¿no? Ajá. Pero después tomé muestras, 3, porque una muestra hice en México, otra en Estados Unidos, otra en Europa, en varios laboratorios. ¿Y esas muestras las regresaste y las integraste a la hostia? Las muestras llamamos de... Los laboratorios a los que voy son de muestras mínimas. Entonces se hace un pequeño conjunto después y todo eso yo lo devolví a Monseñor Alejo Zavala. Mira, tengo un minuto más. Te voy a decir una cosa rapidísima. Vi un video en YouTube, me lo mandaron, y me pareció muy chocante porque es un señor que aparenta ser científico y dice que tomó sangre de Cristo, la mandó a 2 laboratorios y que le respondieron que qué sangre tan rara, que porque la cadena del ADN o algo así era solamente la mitad. Que entonces como si faltara el ADN del padre y solo estaba el de la madre, y en el video se suelta a llorar y dice cómo es que no reconocen a su Mesías, que es Cristo Jesús. Cuando vi eso dije, qué chocante, porque este señor no dice de dónde tomó sangre de Cristo para llevarla a 2 laboratorios. Solamente hay sangre de Cristo en 3 lugares, en la Sábana Santa de Turín, el Santo Sudario de Oviedo y en la Capilla de la Santa Sangre en Brujas, Bélgica, y evidentemente no se le van a dar a este señor. Entonces, hay mucho merolico, Ricardo, también en este tema. ¿Tú has visto ese videíto? ¿Le das crédito a eso? Alguna gente me lo ha enviado. Sé que ya es muy antiguo, pero como ahora estamos hablando de estos eventos, algunos se han interesado. Nosotros hemos obtenido ADN humano, adenina, tiamina, guanina, citosina, pero nunca hemos encontrado los cromosomas. De acuerdo a ellos, dice que han encontrado 23 cromosomas y que falta la otra mitad. Es un informe demasiado ampuloso, demasiado exagerado y no ha mostrado nunca una evidencia. En mi libro Crónica de un Milagro van a encontrar más de 30 o 35 páginas con todos los certificados médicos que confirman cada conclusión que yo estoy manifestando. Pero además... Así que esa yo creo que es una delicada y grave especulación. Y dice en su videíto que la sangre la tomó de debajo del Monte Calvario. Pues no, no puede ser. Bueno, danos en medio minuto una conclusión, Ricardo, y es esta, mira, ¿qué nos deja hoy un milagro eucarístico? O un signo eucarístico. Bueno, habría muchas respuestas. A mí me fascina pensar que en Juan 6:51 dice el Señor, el pan que te daré es mi carne. Y me alegra pensar que la transustanciación es una realidad que también se demuestra científicamente, aunque la fe no necesita pruebas. La palabra de Dios se cumple. Me parece que el católico debe valorar. Yo le pregunté al teólogo René Laurentán, ¿por qué ocurre este milagro? Para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Entonces yo pienso que ningún católico debería perderse la oportunidad de estar delante de un Cristo vivo que por amor se queda en esta sustancia sencillita de pan y vino que luego de la consagración es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muchas gracias, Ricardo. Muy contento de estar contigo, un cariño a toda tu audiencia y espero nos volvamos a ver. Quiera Dios que sí. Buena estancia en México y en Estados Unidos. Muchas gracias. Buen regreso a casa en Bolivia. Gracias. Y gracias a usted, como siempre, espero haberle servido. Y en torno a los milagros o signos eucarísticos, como ya nos enseñó Ricardo Castañón, tenga cuidado, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Gracias. Como cada semana le deseo que Dios le guarde.